Bueno, yo estoy ansiosa por empezar porque es un capítulo de muchas páginas y muy lindo, que recorre muchas emociones, así que estoy contenta del capítulo que vamos a compartir. Bueno, ya son y 5, si les parece empezamos. Viento y ceniza, capítulo 6, emboscada. Ian se despertó con brusquedad, cerrando la mano en torno a su tomahawk, o lo que él debería haber sido su tomahawk, pero en realidad era la tela de sus pantalones. Durante un instante no supo dónde estaba y se incorporó a medias, tratando de distinguir siluetas en la oscuridad. El dolor le atravesó la cabeza como un relámpago, haciendo que gimiera quedadamente y que la agarrara. En la oscuridad, más abajo, Rolo soltó un leve bufido de alarma. ¡Dios santo! Los intensos olores de la consulta de su tía penetraron en su nariz. Alcohol, mecha quemada, hierbas medicinales desecadas y ese espantoso brebaje que ella llamaba penicilina. Cerró los ojos, apoyó la frente en las rodillas levantadas y respiró poco a poco por la boca. ¿Qué había soñado? Un sueño de peligro, algo violento, pero no podía captar ninguna imagen clara, solo la sensación de algo que lo acechaba, algo que lo seguía por el bosque. Tenía que orinar con urgencia. Buscando a tientas el borde de la mesa en la que estaba acostado, bajó con cuidado y se incorporó entornando los ojos para aliviar las ráfagas de dolor. La señora Bug le había dejado un orinal, según recordaba, pero la vela se había apagado y él no tenía intención de arrastrarse por el suelo para buscarlo. Una luz débil le mostró dónde estaba la puerta. Ella la había dejado entreabierta y por el pasillo llegaba el resplandor de la chimenea de la cocina. Orientándose con esa luz, consiguió llegar hasta la ventana. La abrió, movió el cierre del postigo y permaneció allí de pie, rodeado por el aire de la fresca noche primaveral, con los ojos cerrados mientras aliviaba la vejiga. Así estaba mejor, aunque con el alivio recobró la conciencia del malestar que sentía en el estómago y de los latidos de la cabeza. Se sentó, apoyando los brazos sobre las rodillas y sosteniendo la cabeza entre los brazos, mientras esperaba que todo se calmara. Había voces en la cocina. Ahora que prestaba atención, podía oírlas con claridad. Eran el tío Jamie y un tal MacDonald, y también el viejo Archibald. La tía Claire intervenía cada cierto tiempo con un comentario en inglés que sonaba agudo en contraste con los ásperos rezongos del escocés y el gaélico. ¿Estaría usted interesado en ser un agente indio?, estaba preguntando MacDonald. ¿Qué era eso?, dijo Ian. Luego lo recordó. Sí, desde luego. La corona empleaba a hombres para que ofrecieran regalos a las tribus. Tabaco, cuchillos y cosas semejantes. Les contaban tonterías sobre el rey Jorge III, como si fuese posible que el rey fuera a sentarse ante las hogueras del consejo en la próxima luna del conejo y hablar como un hombre. Ian sonrió tristemente solo de pensarlo. La idea era bastante sencilla: convencer a los indios de que lucharan para los ingleses cuando fuera necesario. Pero ¿por qué creía que era preciso en ese momento? Los franceses habían cedido posiciones y se habían retirado a sus bastiones del norte, en Acadia. Después recordó lo que Brianna le había comentado sobre los combates que estaban por llegar. No sabía si creerla o no. Tal vez tenía razón, y en ese caso no quería pensar en ello, ni en nada. Rolo se acercó sin hacer ruido y se apoyó con fuerza contra su cuerpo. Ian se inclinó y descansó la cabeza sobre la gruesa piel del animal.
Un agente indio se había presentado una vez, cuando él vivía en la aldea de la serpiente. Era un sujeto gordo y pequeñito, de mirada recelosa y voz temblorosa. A él le había parecido que aquel hombre, los Mohawk le habían puesto el sobrenombre Sudor Fuerte, ya que desprendía un hedor como si tuviera una enfermedad mortal. No estaba acostumbrado a los Kenaka. No conocía bien la lengua y era evidente que esperaba que en cualquier momento le arrancaran la cabellera, algo que a ellos le había resultado graciosísimo. Uno o dos tal vez lo habrían intentado como broma, si no fuera porque Tewintenyot había pedido que lo trataran con respeto. Ian se había visto obligado a ser intérprete, una tarea que había llevado a cabo sin mucho placer. Prefería 1000 veces considerarse un Mohawk que reconocer cualquier relación con Sudor Fuerte. Aunque el tío Jamie, sin duda él lo haría muchísimo mejor. ¿Aceptaría? Ian prestó atención a las voces con interés, pero estaba claro que el tío Jamie no iba a dejar que lo presionaran para tomar la decisión. Al escuchar cómo su tío intentaba eludir el compromiso, pensó que era más probable que MacDonald atrapara una rana en un manantial. Suspiró, rodeó a Rollo con un brazo y apoyó más peso sobre el perro. Se sentía fatal. Habría supuesto que estaba agonizando si no hubiera sido porque su tía le había advertido que se sentiría mal durante varios días. Estaba seguro de que ella permanecería a su lado si él fuera a morir, en lugar de marcharse y dejarle a Rollo para que le hiciera compañía. Los postigos todavía estaban abiertos, y el aire fresco se derramó sobre Ian, frío y suave al mismo tiempo, como solía ocurrir las noches de primavera. Sintió que Rollo levantaba la nariz, olfateaba y dejaba escapar un gemido grave y excitado. Tal vez una zarigüeya o un mapache. «Vete si quieres», dijo enderezándose y dándole un pequeño empujón al perro. «Estoy bien». El perro lo olfateó con recelo y trató de lamerle la parte posterior de la cabeza, donde estaban los puntos, pero se detuvo cuando Ian soltó un grito y se cubrió la herida con la mano. «Vete, he dicho». Empujó al perro suavemente y Rollo resopló. Trazó un círculo, saltó por encima de la cabeza de Ian para salir por la ventana y cayó al suelo al otro lado con un ruido fuerte. Un chillido terrible atravesó el aire y se oyó el sonido de unas patas que trataban de escabullirse y de cuerpos pesados rasgando los arbustos. Luego hubo voces de alarma en la cocina. Ian oyó los pasos del tío Jamie en el pasillo, un instante antes de que se abriera la puerta de la consulta. «Ian», dijo su tío en voz baja, «¿dónde estás, muchacho? ¿Qué ha ocurrido?» Ian se puso de pie, pero una luz cegadora le cubrió los ojos y él trastabilló. El tío Jamie lo cogió del brazo y lo ayudó a sentarse en una banqueta. «¿Qué ocurre, muchacho?» Cuando su visión se aclaró, pudo ver a su tío a la luz de la puerta, con el rifle en una mano y una expresión de preocupación en el rostro que se le volvió irónica cuando vio la ventana abierta. Olfateó profundamente. Al parecer no era una mofeta. «Bueno, eso parece», dijo Ian tocándose la cabeza con cuidado. «O bien Rollo está persiguiendo a una pantera, o ha caído sobre el gato de la tía». «Ah, sí, le iría mejor con la pantera». Su tío dejó el rifle y se acercó a la ventana. «¿Cierro los postigos o necesitas aire, muchacho? Estás un poco pálido». «Me siento pálido», admitió Ian. «Sí, déjalos abiertos, por favor». «¿No quieres descansar, Ian?» El chico vaciló. Seguía sintiendo náuseas y suponía que le apetecía volver a acostarse, pero la consulta lo incomodaba, con esos olores fuertes y los reflejos de minúsculas cuchillas y otras cosas misteriosas y dolorosas. El tío Jamie pareció adivinar su preocupación, porque se inclinó y puso una mano debajo del codo de Ian. «Ven conmigo, muchacho. Puedes dormir arriba en una cama de verdad si no te molesta que el mayor MacDonald esté durmiendo en la otra».
No me importa, afirmó, pero creo que me quedaré aquí. Hizo un gesto hacia la ventana sin querer asentir y que por ello empeorara su dolor de cabeza. Seguramente Rollo volverá pronto. El tío Jamie no discutió con él, algo que Jan agradeció. Las mujeres daban vuelta a las cosas, los hombres se limitaban a hacerlas. Su tío lo levantó sin ninguna ceremonia y lo llevó de vuelta a la cama. Lo abrigó con una manta y luego comenzó a buscar a oscuras el rifle que había dejado en el suelo. ¿Podrías traerme un vaso de agua, tío Jamie? Claro. La tía Claire había dejado una jarra de agua a mano. Se oyó el agradable sonido del líquido golpeando contra las paredes del recipiente. Luego sintió el borde de un vaso de barro en los labios, mientras su tío sostenía por la espalda para mantenerlo derecho. No lo necesitaba, pero no protestó. El tacto era cálido y reconfortante. Se había dado cuenta del frío que tenía a causa de la brisa nocturna y tembló un poco. ¿Todo bien, muchacho?, murmuró el tío Jamie apretando el hombro de Jan. Sí, por supuesto, tío Jamie. ¿Sí? ¿La tía Claire te ha contado algo sobre una guerra futura, quiero decir, con Inglaterra? Hubo un momento de silencio, y la gran silueta de su tío quedó inmóvil contra la luz de la puerta. Sí, contestó y apartó la mano. ¿Te lo ha explicado a ti? No, ha sido la prima Briana. Se tumbó de lado, con cuidado de no rozar la cabeza herida. ¿Tú la crees? No hubo vacilación esta vez. Sí, las creo. Lo dijo con su tono habitual, pero algo en esa frase erizó los pelos de la nuca de Jan. Ah, vaya. La almohada de plumas de oca era suave bajo su mejilla y olía a lavanda. La mano de su tío le tocó la cabeza y le apartó el cabello despeinado de la frente. No te preocupes por ello, Jan, afirmó en voz baja. Todavía hay tiempo. Recogió el arma y se marchó. Desde donde estaba tumbado, Jan podía ver el umbral y más arriba los árboles al borde del cerro, la ladera de Black Mountain y luego el negro cielo estrellado. Oyó que se abría la puerta trasera y después la voz de la señora Bug, más fuerte que las otras. «No están en ninguna parte, señor», estaba diciendo casi sin aliento. «Y la casa está a oscuras, no hay fuego en la chimenea. ¿A dónde habrán ido a estas horas de la noche?» Jan se preguntó quiénes se habrían ido, pero no parecía que tuviera mucha importancia. Si había algún problema, el tío Jamie se encargaría de resolverlo. Era una idea reconfortante. Se sintió como un niño pequeño, a salvo en su cama, oyendo la voz de su padre fuera, hablando con un arrendatario en la fría oscuridad de un amanecer en las Highlands. El calor fue cubriendo lentamente debajo del edredón y por último se quedó dormido. La luna comenzaba a elevarse en el cielo cuando emprendieron el viaje, lo que era bueno, pensó Briana, incluso con aquel orbe grande, dorado e inclinado que navegaba por un río de estrellas y derramaba por el cielo el brillo que había tomado prestado. El sendero por el que caminaban era invisible. Lo mismo ocurría con sus pies, ahogados en el negro absoluto del bosque. Negro, pero no silencioso. Los gigantescos árboles se agitaban en lo alto. Pequeñas cosas chillaban y se escabullían en la oscuridad. Y cada cierto tiempo, el mudo aleteo de un murciélago se acercaba a ella lo suficiente como para asustarla, como si de pronto parte de la noche se hubiera soltado y le hubieran crecido alas ante Briana. «¿La gata del ministro es una gata asustada?», sugirió Roger, cuando ella gimió y se aferró a él inmediatamente después de que se le aproximara una de esas criaturas con alas de cuero. «La gata del ministro es una gata agradecida», respondió ella apretándole la mano. «Gracias». Es posible que terminaran durmiendo delante de la chimenea de los McGilvray, en vez de cómodamente metidos en su propia cama, pero al menos estarían con Jamie. Él le devolvió el apretón con una mano más grande y fuerte que la de ella, cosa que resultaba muy reconfortante en la oscuridad. «No hay nada que agradecer», repuso Roger. «Yo también quiero estar con él».
Esta es una noche en la que lo mejor es que la familia esté reunida, a salvo y en el mismo lugar. Ella hizo un pequeño sonido de aceptación y agradecimiento con la garganta, pero quería seguir con la conversación, tanto por la sensación de contacto con él como para mantener a raya la oscuridad. El gato del ministro fue un gato muy elocuente, comentó con delicadeza. En el funeral, quiero decir, el de aquella pobre gente. Roger resopló. Brianna vio su aliento blanco en el aire. El gato del ministro fue un gato muy cohibido, intervino. Por tu padre. Ella sonrió, puesto que él no podía verla. Lo hiciste muy bien, de verdad, aseguró Brianna. Respondió Roger con un breve resoplido. En cuanto a la elocuencia, sí la hubo, no fue mía. Lo único que hice fue citar fragmentos de un salmo, ni siquiera podría decirte cuál. No tuvo importancia, pero ¿por qué escogiste lo que dijiste? Preguntó con curiosidad. Yo creía que elegirías el Padre Nuestro, o quizás el Salmo 23. Todos los conocen. Yo también creí que haría eso, admitió Roger. Esa era mi intención, pero cuando llegó el momento, vaciló y ella vio en su recuerdo aquellos montículos vastos y fríos, y se estremeció, recordando el olor del hollín. Él le apretó la mano con más fuerza, acercó el cuerpo al suyo y metió la mano de ella en el hueco del codo. No lo sé, por alguna razón me pareció más apropiado. Y así fue, asintió Brianna en voz baja, pero desvió la conversación hacia la cuestión de su último proyecto de ingeniería, una bomba manual para sacar agua del pozo. Si tuviera algo que me sirviera de tubo, podría llevar agua a la casa con mucha facilidad. Ya tengo la mayor parte de la madera que necesito para una bonita cisterna. Si puedo hacer que Ronnie la construya, así como mínimo podremos bañarnos con agua de lluvia. Pero ahuecando troncos de árbol, dijo refiriéndose al método empleado para la pequeña cantidad de tuberías que se utilizaban para la bomba, tardaría meses en tener lo suficientes como para que llegara del pozo hasta la casa, ni hablar si quisiéramos hacerlo desde el arroyo. Y no hay ninguna posibilidad de conseguir cobre enrollado. Incluso si pudiéramos pagarlo, que no podemos, traerlo desde Wilmington sería... Brianna levantó la mano que tenía libre, frustrada por lo monumental del proyecto. Roger reflexionó un poco sobre el tema. El golpeteo de sus zapatos sobre el rocoso sendero se convirtió en un ritmo agradable. Bueno, los antiguos romanos lo hacían con cemento, añadió. La fórmula está en Plinio. Lo sé, pero hace falta determinada clase de arena, que da la casualidad que no tenemos, y cal viva, de la que tampoco disponemos, y... Sí, pero ¿y si lo intentamos con arcilla? La interrumpió él. ¿Recuerdas aquel plato de la boda de Hilda? Aquel grande, marrón y rojo, con unos dibujos muy hermosos. Sí, contestó ella. ¿Por qué? Ute Gilbride dijo que se lo había traído a alguien de Salem. No recuerdo el nombre, pero comentó que aquel tipo era famoso por su alfarería, o como sea que se llame, hacer platos. Te apuesto lo que quieras a que ella no dijo eso. Bueno, algo parecido, continuó él sin inmutarse. La cuestión es que lo fabricó aquí, no lo trajo de Alemania, de modo que por esta zona tiene que haber arcilla que pueda cocerse, ¿verdad? Ah, ya entiendo. Bueno, esa es una idea que se puede tener en cuenta, ¿no? Lo era, y se trataba de una idea atractiva cuya discusión los mantuvo ocupados durante la mayor parte del trayecto restante. Ya habían bajado del cerro, y estaban a menos de 500 metros de la casa de los McGilvray, cuando Brianna notó una sensación inquietante en la nuca. Quizás solo fuera su imaginación. Después de lo que había visto en aquel desfiladero desierto, el oscuro aire del bosque parecía repleto de amenazas, y ella imaginaba emboscadas en cada curva cerrada, tensándose en anticipación del bosque. De pronto oyó un crujido en los árboles a su derecha, el ruido de una ramita al partirse de una manera que no era propia del viento ni de ningún animal. El verdadero peligro tenía su propio sabor, nítido como el zumo de limón,
en contraste con la limonada aguada de la imaginación. Su mano apretó el brazo de Roger en un gesto de advertencia, y él se detuvo de inmediato. —¿Qué? —susurró, llevando la mano al cuchillo. —¿Dónde? Él no lo había oído. Maldición, ¿por qué no habría cogido ella su pistola, o al menos su propia daga? Lo único que llevaba encima era su navaja suiza, que siempre estaba en el bolsillo, además de las armas que pudiera ofrecerle el entorno. Se apoyó en Roger y señaló, con la mano cerca del cuerpo de él, para asegurarse de que seguía la dirección de su gesto. Luego se agachó y tanteó el suelo en busca de una roca o un palo que pudiera usar como arma. —Sigue hablando —susurró—. La gata del ministro es una gata miedosa, ¿verdad? —dijo él con un tono de burla bastante convincente. —La gata del ministro es una gata feroz —respondió ella, tratando de imitar su tono jocoso, al mismo tiempo que introducía una mano en el bolsillo. La otra se cerró en torno a una piedra, a la que le quitó la tierra que le quedaba, hasta que quedó fría y pesada en su palma. Se levantó con todos los sentidos centrados en la oscuridad a su derecha. —Va a despellejar a cualquiera que... —¡Oh, son ustedes! —dijo una voz en el bosque a sus espaldas. Brianna soltó un alarido y Roger se sobresaltó, se volvió para enfrentarse a la amenaza, la agarró y la empujó detrás de él, todo en un solo movimiento. El empujón hizo que se tambaleara hacia atrás. Un tacón del zapato se le enganchó en una raíz oculta en la oscuridad y cayó golpeándose de lleno en un costado, posición desde la que obtuvo una vista excelente de Roger a la luz de la luna, con el cuchillo en la mano, abalanzándose sobre los árboles con un rugido incoherente. Al cabo de un cierto tiempo procesó lo que había dicho la voz, así como el inconfundible tono de desilusión que había en ella. Una voz muy similar, cargada de alarma, habló desde el bosque a su derecha. —¿Yo? —dijo. —¿Qué? —¿Yo? —¿Qué? Se oyeron ruidos de lucha y gritos en el bosque a la izquierda. Roger le había puesto las manos encima a alguien. —¡Roger! —gritó Brianna entonces. —Roger, para, son los Bradley. Ella había soltado la roca al caer, y ahora estaba en pie, frotándose la mano en la falda para limpiarse la tierra. El corazón seguía latiéndole con fuerza. Se había hecho un moretón en la nalga izquierda y su impulso de comenzar a reír estaba teñido por el fuerte deseo de estrangular a uno o bien a ambos gemelos Bradley. —Casey Bradley, sal de ahí —gritó y luego lo repitió, incluso más fuerte. La audición de Casey había mejorado después de que la madre de Brianna le habría extirpado las amígdalas y las adenoides crónicamente infectadas, pero de todas formas seguía estando bastante sordo. Tras unos fuertes crujidos en los arbustos, apareció ante sus ojos la delgada silueta de Keziah Bradley, con su cabello oscuro, el rostro blanco y armado con un gran garrote, que bajó de su hombro e intentó ocultar con timidez detrás de su espalda cuando la vio. Mientras tanto, unos crujidos mucho más fuertes y una generosa cantidad de insultos detrás de ella precedieron a la aparición de Roger, que agarraba al huesudo cuello de Josiah Bradley, el gemelo de Casey. —¡En nombre de Dios! ¿Qué intentabas hacer, pequeños bastardos? —preguntó Roger, empujando a Joe hacia su hermano, que se encontraba en un pequeño hueco iluminado por la luna. —¿Te has dado cuenta que casi te mato? Había lo suficiente luz como para que Brianna distinguiera la expresión más bien cínica que cruzó la cara de Joe ante esas palabras, antes de que fuera borrada y reemplazada por otra de firme disculpa. —Lo sentimos mucho. Señor Mac, hemos oído que venía alguien y se nos ha ocurrido que podían ser los bandoleros. —¿Bandoleros? —repitió Brianna. Sentía la urgente necesidad de echarse a reír, pero se arrepintió. —¿De dónde demonios ha sacado esa palabra? —Ah. Joe se miró los pies con las manos entrelazadas a la espalda. La señorita Lizzie nos ha estado leyendo aquel libro que trajo el señor Jamie. Allí hablaban de bandoleros. —Ya veo. Miró a Roger, que le devolvió la mirada mientras su enfado iba disminuyendo y transformándose en regocijo. —Historias de piratas —explicó Defoe—.
Oh, sí. Roger envainó su cuchillo. ¿Y por qué exactamente pensaste que podíamos ser bandoleros? Casey, con sus peculiaridades de su oído errático, respondió con la misma seriedad que su hermano, aunque su voz era más alta y algo monótona a causa de su temprana sordera. Nos cruzamos con el señor Lindsay cuando iba de camino a su casa, y él nos explicó lo que había ocurrido en el arroyo del holandés. ¿Es cierto lo que nos ha dicho, que estaban todos carbonizados? Pues sí, estaban todos muertos. La voz de Roger había perdido cualquier matiz de diversión. ¿Pero qué tiene eso que ver con que vosotros andéis acechando por el bosque con garrotes? Verá, señor, el asentamiento de los MacGillivray es un lugar muy bonito y amplio, en especial con el taller del tonelero y la nueva casa y todo eso. Y como está cerca del camino, bueno, si yo fuera un bandolero, es justo la clase de lugar que escogería para atacar, respondió Joe. Y la señorita Lizzie está allí con su padre, también su hijo, señor Mac, añadió Casey enfáticamente. No querríamos que sufrieran ningún daño. Ya veo, respondió Roger con una sonrisa torcida. Bien, os doy las gracias entonces por vuestra amabilidad, pero dudo que los bandoleros estén cerca. El arroyo del holandés está bastante lejos de aquí. Es cierto, señor, accedió Joe, pero podría haber bandoleros en cualquier parte, ¿no? Eso era innegable, y lo bastante cierto como para que Brianna volviera a sentir frío en la boca del estómago. Podría, pero no los hay, los tranquilizó Roger. Venid a la casa con nosotros, ¿de acuerdo? Solo íbamos a buscar al pequeño Jem. Estoy seguro de que Frau Ute os ofrecerá una cama junto al fuego. Los gemelos Bresley intercambiaron una mirada inescrutable. Eran casi idénticos, pequeños y ágiles con el cabello tupido y negro, y solo podían distinguirse por la sordera de Casey y la cicatriz redonda en el pulgar de Joe. Y ver a dos caras de huesos finos con exactamente la misma expresión era un poco inquietante. Fuera cual fuese la información intercambiada en esas miradas, era evidente que habían incluido toda la discusión que hacía falta, puesto que Casey hizo un ligero gesto con la cabeza y delegó la respuesta a su hermano. Ah, no, señor, contestó Josiah de manera cortés. Creo que esperaremos. Y sin decir nada, ambos se volvieron y se internaron en la oscuridad, pateando hojas y piedras a su paso. —Joe, espera —exclamó Brianna al encontrar algo más en el fondo de su bolsillo. —¿Sí, señora? Josiah regresó y apareció junto al codo de ella con una rapidez perturbadora. Su hermano no era muy silencioso, pero él sí. —Ah, quiero decir, aquí estás. Ella inspiró hondo para que disminuyera el ritmo de sus latidos y le entregó el silbato tallado que había hecho para Germain. —Toma. Si vas a montar guardia, esto podría resultaros de gran utilidad para pedir ayuda, en caso de que por fin venga alguien. Era evidente que John Bradley nunca había visto un silbato antes, pero no quería admitirlo. Hizo girar el pequeño objeto en su mano, tratando de no mirarlo demasiado fijamente. Roger extendió la mano, se lo quitó y lanzó un poderoso silbido que atravesó la noche. Varios pájaros, despertados por el ruido, salieron disparados de los árboles cercanos, soltando chillidos y seguidos de cerca por Casey Bresley, con los ojos muy abiertos a causa del asombro. —Sopla en este extremo —le explicó Roger, señalando con un golpecito el lado apropiado del silbato. Aprieta un poco los labios. —Se lo agradezco, señor —murmuró Joe. Su habitual expresión estoica se había desarmado junto con el silencio. Cogió el silbato y, con la cara boquiabierta de un niño la mañana de Navidad, se volvió de inmediato hacia su hermano para enseñarle el premio. De pronto Brianna se dio cuenta de que era muy probable que ninguno de aquellos muchachos hubiera tenido jamás una mañana de Navidad o cualquier otra clase de regalo. —Haré otro para ti —le prometió Casey. Luego podrías mandaros señales el uno al otro. Si veis bandoleros —añadió con una sonrisa. —Ah, sí, señora, lo haremos, claro que sí —aseguró él sin mirarla por la ansiedad de examinar el silbato que su hermano le había puesto en las manos.
Soplad 3 veces si precisás ayuda, les gritó Roger cuando ya habían echado a andar, cogiendo el brazo de Brianna. Sí, señor, llegó la respuesta desde la oscuridad, seguida de un débil y tardío «Gracias, señora», frase seguida, a su vez, por una serie de resoplidos, gemidos y jadeos, intercalados con algunos breves y estridentes silbidos exitosos. Lizzie ha estado enseñándoles modales, por lo que veo, comentó Roger. ¿Cree que alguna vez serán verdaderamente civilizados? No, respondió ella lamentándolo. ¿En serio? Brianna no podía verle la cara en la oscuridad, pero advirtió su sorpresa en la voz. Solo bromeaba. ¿De verdad crees que no? Sí, lo creo. Y es natural, después de la forma en la que crecieron. ¿Has visto cómo se han comportado al ver el silbato? Nadie les ha ofrecido un regalo jamás, ni tampoco un juguete. Supongo que no. ¿Cree que eso es lo que vuelve civilizado a los niños? Si es así, supongo que el pequeño Jem será filósofo, artista o algo parecido. La señora Bog lo consiente demasiado. Ya, y tú no, repuso ella. Y papá, y Lizzie, mamá, y todos los demás. Bueno, se escuchó Roger, impasible ante la acusación. Espera que tenga un hermanito que le haga la competencia. Germain no corre peligro de que lo consientan, ¿verdad? Germain era el hijo mayor de Fergus y Marsalie. Era acosado una y otra vez por sus 2 hermanas menores, a quienes todo el mundo conocía como las gatitas del infierno. Estas perseguían constantemente a su hermano para molestarlo y fastidiarlo. Brianna se echó a reír, aunque notó una ligera inquietud. La idea de tener otro hijo siempre hacía que se sintiera como si estuviera en lo alto de una montaña rusa, sin aliento y con el estómago hecho un nudo, entre la excitación y el terror, en especial en ese instante en el que el recuerdo del momento en que habían hecho el amor seguía presente en su memoria, blando y pesado, moviéndose en su estómago como el mercurio. Pareció que Roger percibía esa ambivalencia, puesto que no siguió con el tema, sino que buscó la mano de su esposa y la cogió con la suya, grande y cálida. El aire era frío, eran los últimos vestigios de un frente invernal que aún perduraba en los valles. ¿Y Fergus? Preguntó volviendo a la conversación anterior. Por lo que sé tampoco ha tenido una infancia muy feliz, pero parece bastante civilizado. Mi tía Jenny lo ha criado desde que cumplió 10 años, explicó Brianna. Tú no has conocido a mi tía Jenny, pero, créeme, podría haber civilizado a Adolf Hitler, si hubiera querido. Además, Fergus creció en París, pero no en el campo, sino en un burdel, y al parecer era un burdel de mucha clase, por lo que Marsalie me cuenta. ¿Ah, sí? ¿Qué te explica? Solo historias que él le ha contado de vez en cuando sobre los clientes y las chicas. ¿No puedes decir puta? Preguntó el divertido. Ella sintió que la sangre le inundaba las mejillas y se alegró de que estuviera tan oscuro. Roger siempre la provocaba más cuando ella se ruborizaba. No puedo evitarlo. He ido a una escuela católica, se defendió. Condicionamiento temprano. Era cierto. Había palabras que no podía pronunciar salvo cuando estaba sobrecogida por la furia o mentalmente preparada. Pero tú sí, ¿no? Yo creía que alguien que estuviera a cargo de un predicador tendría el mismo problema. Roger se echó a reír sarcástico. No tenía exactamente el mismo problema, era más que me sentía obligado a maldecir y hacer otras cosas delante de mis amigos para demostrar que podía hacerlo. ¿Qué clase de cosas? Preguntó ella, barruntando una historia. Su marido no acostumbraba a hablar sobre sus primeros años en Inverness, adoptado por su tío abuelo, un ministro presbiteriano, pero a ella le encantaba escuchar los pequeños relatos que a veces narraba. Ah, fumar, beber cerveza y escribir tacos en las paredes del baño de los hombres, dijo Roger con una sonrisa evidente en su voz. Volcar cubos de basura, deshinchar los neumáticos de los automóviles, robar dulces de la oficina de correos. De pequeño fue un auténtico delincuente durante un tiempo. El terror de Inverness, ¿eh? ¿Tenías una pandilla? Lo incitó ella. Sí, dijo él riendo. Gary Macmillan, Bobby Caldor, Dougie Buckham.
Yo era el chico raro, no solo por ser el hijo del predicador, sino también por tener un padre y un nombre ingleses, de modo que siempre tenía que demostrarles que era un tipo duro, lo que significaba que por lo general me metía en problemas. No tenía ni idea de que hubiera sido un delincuente juvenil, comentó Briana encantada con la idea. Bueno, no por mucho tiempo, le aseguró de manera irónica. Cuando llegó el verano en el que cumplí 15 años, el reverendo me alistó en un barco pesquero y me mandó al mar con la flota de arenques. No sabría decir si lo hizo para mejorar mi personalidad, para mantenerme alejado de la cárcel o solo porque yo no me aguantaba en casa, pero dio resultado. Si alguna vez quiere conocer a tipos duros de verdad, intérnate en el mar con una panda de pescadores gaélicos. Lo tendré presente, respondió ella intentando no reír y emitiendo unos pequeños resoplidos en su lugar. ¿Y tus amigos terminaron en la cárcel o se volvieron buenos cuando tú ya no estabas para guiarlos por el mal camino? Dougie se alistó en el ejército, respondió Roger con cierta nostalgia en la voz. Gary regenteó el negocio de su padre, un estanco, y Bobby, sí, bueno, Bobby está muerto. Se ahogó en aquel mismo verano, cuando estaba capturando langostas con su primo, cerca de Oban. Briana se inclinó hacia su esposo y le apretó la mano, al mismo tiempo que rozaba su hombro contra el de Roger para transmitirle condolencias. Lo lamento, dijo, luego hizo una pausa. Solo que no está muerto, ¿verdad? Aún no, en este momento, no. Roger movió la cabeza y dejó escapar un leve gemido, mezcla de humor y consternación. ¿Eso te reconforta? Preguntó ella. ¿O es algo horrible de pensar así? Quería que él siguiera hablando. Roger no había hablado durante tanto tiempo seguido desde que el ahorcamiento le había afectado la voz, impidiéndole volver a cantar. Cuando se veía obligado a hablar en público, se sentía incómodo y se le cerraba la garganta. Su voz seguía ronca, pero cuando estaba relajado como ahora, no se ahogaba ni tosía. Ambas cosas, dijo él y volvió a gemir. En cualquier caso, jamás volveré a verlo. Se encogió ligeramente de hombros, intentando alejar la idea de su mente. ¿Tú piensas mucho en tus viejos amigos? No, no mucho, respondió ella en voz baja. En ese momento el camino se estrechaba y Briana entrelazó su brazo con el de Roger, acercándose a él, al mismo tiempo que se aproximaban a la última curva, tras la cual estaría a la vista de los McGilvray. Hay tanto aquí, pero Briana no quería hablar de lo que no había. ¿Crees que Joe y Casey solo estarán jugando o traman algo? ¿Qué podrían estar tramando?, preguntó él, aceptando el cambio de tema sin hacer comentarios. ¿No pensarás que estaban esperando para asaltar a alguien en el camino, no a estas horas de la noche? Yo me creo lo que han dicho, sobre que estaban montando guardia, dijo. Harían cualquier cosa por proteger a Lizzie, solo que... Briana hizo una pausa. Habían salido del bosque y estaban en el camino de carruajes. Al otro lado había un empinado talud que miraba a la noche como un charco sin fondo de terciopelo negro. Durante el día era una masa enmarañada de ramas caídas, macizos de redondredos, árboles de amor y cornejos, llenos de maleza y de restos de antiguas vides y enredaderas. Más allá había una curva, pronunciada, y el camino giraba sobre sí mismo, hasta llegar al asentamiento de los McGilvray, 30 metros más abajo. Las luces todavía estaban encendidas, comentó ella algo sorprendida. El pequeño grupo de edificios, la casa vieja, la casa nueva, el taller de tonela de Ronnie Sinclair, la foja de Dave Jones y la cabaña. Estaba casi a oscuras, pero se veía luz a través de la rendija de los postigos en las ventanas bajas de la casa nueva de los McGilvray, y una hoguera delante de la casa creaba un brillante resplandor frente a la oscuridad. Kenny Lindsay, dijo Roger con aire despreocupado. Los gemelos Brayley dijeron que lo habían visto. Se habrá parado para comunicar la noticia. Entonces vayamos con cuidado. Si ellos también están esperando bandoleros, podrían disparar a cualquier cosa que se mueva. Esta noche, no, hay una fiesta, ¿recuerdas? ¿Pero qué decías sobre los Brayley? ¿Que protegían a Lizzie? ¡Ay!, exclamó Briana. El dedo de su pie chocó contra un obstáculo invisible y ella se agarró del brazo de Roger para no caer. ¡Uf!
Solo que no estoy segura de quién piensa que la están protegiendo. Roger instintivamente la agarró con más fuerza. ¿Qué quieres decir con eso? Solo que si yo fuera Manfred McGilvray, me esforzaría por tratar bien a Lizzie. Mamá dice que los gemelos la siguen como perros, pero eso no es cierto. La siguen como lobos amaestrados. Creí que Jan había dicho que no era posible amaestrar a los lobos. No lo es, contestó ella de forma lacónica. Vamos, démonos prisas antes de que apaguen el fuego. La gran casa de troncos estaba literalmente llena de gente. La luz salía por la puerta abierta y resplandecía en la hilera de ventanas con minúsculas rendijas en forma de flecha que recorrían la parte delantera del edificio, y el brillo del fuego entretejía oscuras formas huidizas. Pudieron oír un violín delicado y dulce, a través de la oscuridad, transportado por el viento junto al aroma de la carne asada. Supongo que es cierto que Senga ha tomado una decisión, afirmó Roger cogiendo del brazo a su esposa para el último y empinado descenso al cruce. ¿Quién apuestas que será? ¿Rory Sinclair o el muchacho alemán? ¿Una apuesta? ¿Qué apostamos? Ah. Brianna tropezó enganchándose con una roca semienterrada en el sendero, pero Roger le apretó con más fuerza y evitó que se cayera. El perdedor ordena la alacena, sugirió él. De acuerdo, accedió ella de inmediato. Creo que ha escogido a Heinrich. ¿Sí? Bueno, tal vez tengas razón, reconoció Roger con un tono divertido. Pero debo decirte que las apuestas estaban 5-3 a favor de Ronnie, según me han contado. La fortaleza de Frau Ute no debe ser subestimada. Es cierto, admitió Brianna. Si se hubiera tratado de Hilda o Inga, habría dicho que no a la apuesta, pero Senga tiene la personalidad de su madre. Nadie va a decirle lo que tiene que hacer, ni siquiera Frau Ute. En cualquier caso, ¿de dónde sacaron el nombre Senga?, añadió ella. Hay muchísimas Ingas y Hildas en Salem, pero jamás he oído hablar de otra Senga. No encontrarás un nombre así en Salem. Creo que no es un nombre alemán, es escocés. ¿Escocés?, preguntó ella asombrada. Sí, contestó él, con una sonrisa evidente en la voz. Es Agnes, leído al revés. Una chica bautizada de esa manera está destinada a llevar siempre la contraria, ¿no crees? Estás de broma. Agnes, leído al revés. Yo no diría que es algo muy corriente, pero puedo asegurarte que he conocido a 1 o 2 sengas en Escocia. Brianna se echó a reír. ¿Los escoceses hacen eso con otros nombres? ¿Escribirlos al revés? Roger reflexionó sobre la pregunta. Bueno, yo fui a la escuela con una chica llamada Adnil, y el verdulero tenía un hijo que apuntaba los pedidos para las ancianas del vecindario. Su nombre se pronunciaba Kirry, pero se escribía C-I-R-E. Brianna lo miró fijamente para asegurarse de que no se estaba burlando de ella, pero parecía que no era así. Sacudió la cabeza. Creo que mamá tiene razón con respecto a los escoceses, de modo que el tuyo, escrito al revés, sería Regor, confirmó él. Suena como salido de una película de Godzilla, ¿no? Una anguila gigante podría ser, o un escarabajo con rayos mortales en los ojos. Parecía que la idea lo complacía. Has pensado en ello, ¿verdad?, comentó Brianna riendo. ¿Cuál de ellos preferirías ser? Bueno, cuando era niño creía que el escarabajo con ojos que lanzaba rayos mortales era lo mejor, admitió. Luego me hice pescador y comencé a encontrar morenas en mi red de vez en cuando. No son lo que te gustaría hallar en un callejón oscuro, créeme. Como mínimo son más ágiles que Godzilla, dijo ella, recordando con un ligero estremecimiento la única morena que había visto en persona. 1,20 m de largo de acero elástico y goma, rápida como un relámpago y equipada con la boca llena de hojas de afeitar que había salido de la bodega de un pesquero, mientras ella veía cómo la descargaban en un pequeño pueblo portuario llamado Macduff. Brianna y Roger estaban recostados en un espigón contemplando distraídamente las gaviotas que planeaban en el viento, cuando un grito de alarma procedente del barco pesquero que había más abajo
hizo que desviaran la mirada justo a tiempo para ver cómo los pescadores se alejaban de algo que estaba encubierta. Una oscura onda sinusoidal brilló a través de la capa plateada de peces en la cubierta. Salió disparada por debajo de la barandilla y aterrizó sobre el mojado empedrado del muelle, donde causó un pánico similar entre los pescadores que estaban limpiando sus enseres con una manguera, agitándose y golpeando para todos lados como un enloquecido cable de alta tensión, hasta que un hombre con unas botas de goma se hizo cargo de la situación, se acercó con rapidez y la mandó al agua de una patada. «Bueno, en realidad las morenas no son malas», comentó Roger juiciosamente, recordando, al parecer, la misma escena. «No puedes culparlas, las sacan del mar sin ninguna advertencia. Cualquiera trataría de soltarse». «Es cierto», asintió Brianna, pensando en ellos mismos. Cogió de la mano a Roger mientras metía los dedos entre los de él, y su firme y frío apretón le resultó reconfortante. Ya estaba lo bastante cerca como para escuchar las risas y charlas que se elevaban en la fría noche con el humo del fuego. Había niños correteando. Brianna divisó dos pequeñas formas que salían disparadas de entre las piernas de la multitud que rodeaba la hoguera, negras y de miembros delgados como duendecillos. Aquel no puede ser Jem, ¿verdad? No, él es más pequeño y seguramente Lizzie no lo dejaría. Meg, dijo Roger. ¿Qué? Jem al revés, explicó. Estaba pensando en que sería muy divertido ver películas de Godzilla con él. Tal vez le gustaría hacer el escarabajo de los ojos con rayos mortales. Sería divertido, ¿no? Roger parecía tan nostálgico que a Brianna se le formó un nudo en la garganta y le apretó con fuerza la mano. Luego tragó saliva. «Cuenta la historia de Godzilla», dijo con firmeza. «De todas formas, son fantasía pura. Yo le haré dibujos». Roger se echó a reír. «Por Dios, si lo haces te lapidarán por tener relaciones con el diablo, Bri. Godzilla parece salido directamente del libro de las revelaciones, o al menos eso me han dicho». «¿Quién te han dicho?» «Eiger». «¿Quién?» «Ah», dijo invirtiendo las letras en su cabeza. «Reggie». «¿Quién es Reggie?» «El reverendo». Roger se refería a su tío abuelo, su padre adoptivo. Todavía había una sonrisa en su voz, pero teñida de nostalgia. Cuando íbamos juntos a ver películas de monstruos los sábados, Eiger y Regor, y deberías haber visto las caras de las mujeres en el altar de las señoras en la sociedad del té cuando la señora Graham las hacía pasar sin anunciarlas. Ellas entraban al estudio del reverendo y nos encontraban dando patadas y rugiendo, destrozando una ciudad de Tokio construida con bloques de juguete y latas de sopa. Ella se echó a reír, pero sentía que las lágrimas luchaban por salir de sus ojos. «Ojalá hubiera conocido al reverendo», afirmó apretándole la mano. «Sí, a mí también me hubiera gustado», aseguró él en voz baja. Le habrías caído muy bien, Bri». En esos instantes, mientras él hablaba, el oscuro bosque y las llamas de la hoguera más abajo se habían desvanecido. Ahora se encontraban de vuelta en Inverness, confortablemente instalados en el estudio del reverendo, con la lluvia golpeando las ventanas y el sonido del tráfico en la calle. Esa transformación tenía lugar con mucha frecuencia cuando hablaban así, entre ambos. Luego, algo pequeño fracturaba al instante, como un grito desde la hoguera cuando la gente comenzaba a aplaudir y cantar, y el mundo de su propio tiempo se desvanecía de repente. ¿Y si él se hubiera ido?, pensó Brianna de pronto. ¿Habría podido recuperar todo aquello yo sola? Un espasmo de pánico elemental lo sobrecogió al pensarlo, aunque solo durante un instante. Sin Roger de apoyo, sin nada, excepto sus propios recuerdos como ancla hacia el futuro, aquella época se perdería, se desvanecería en sueños borrosos y desaparecería, dejándola sin ningún terreno firme de realidad en el que sostenerse. Roger respiró hondo al frío aire nocturno y vibrante con el olor a humo de leña y clavó las plantas de los pies con fuerza en el suelo mientras caminaban, tratando de sentir la solidez de la tierra. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!». Una pequeña mancha se separó de la confusión que rodeaba el fuego y salió disparada como un cohete en su dirección, hasta que chocó contra sus rodillas
con fuerza suficiente como para obligarla a agarrarse del brazo de Roger. —¡Jem! ¡Estás aquí! Brianna lo levantó y hundió el rostro en el cabello del niño, que tenía un agradable aroma a cabra, heno y salsa picante. El niño pesaba y era definitivamente sólido. En ese momento, Ute McGilvray se volvió y los vio. Su amplio rostro tenía el ceño fruncido, pero se abrió una sonrisa de alegría al verlos. La gente se volvió al oír su exclamación de saludo, y de inmediato se vieron rodeados por una multitud de personas que les hacían preguntas y que se manifestaban gratamente sorprendidas porque estaban llegando. Hubo algunas preguntas sobre la familia holandesa, pero Kenny Lindsay ya había comunicado la noticia del incendio antes, cosa que alegró a Brianna. La gente chasqueaba la lengua y movía la cabeza, pero a esas alturas ya habían agotado la mayoría de las hipótesis más espantosas y se habían centrado en otras cuestiones. El frío de las tumbas bajo los abetos todavía permanecía débilmente en su corazón. Brianna no deseaba revivir esa experiencia hablando de ella. La pareja recién comprometida estaba sentada junta en un par de cubos vueltos al revés, cogidos de las manos, con la alegría en los rostros y la suave luz de la hoguera. «He ganado», dijo Brianna sonriendo al verlos. «¿No se los ve felices?» «Sí», respondió Roger. «Dudo que Ronnie Sinclair se sienta feliz. ¿Está aquí?» Miró a su alrededor y ella lo imitó, pero no había ni rastro del tonelero. «Espera, está en su taller», comentó Brianna poniendo una mano en la muñeca de Roger y señalando con un gesto el pequeño edificio al otro lado del camino. No había ventanas en ese lado del taller, pero a través del marco de la puerta cerrada podía verse un débil resplandor. Roger desplazó la mirada del oscuro taller a la alegre multitud que rodeaba la hoguera. Muchos de los parientes de Ute habían acompañado al afortunado novio y a sus amigos desde Salem, llevando consigo un inmenso barril de cerveza negra que se sumaba a la celebración. El aire olía a levadura y a lúpulo. En el taller del tonelero, en cambio, reinaba una atmósfera desolada y sombría. Brianna se preguntó si alguna de las personas que bailaban en torno al fuego echaba de menos a Ronnie Sinclair. «Iré a charlar un poco con él, ¿te parece?» Roger le tocó la espalda con un leve gesto de afecto. Tal vez le vendrá bien tener a alguien que lo escuche. «Eso y un trago fuerte», sugirió ella, señalando la casa donde, a través de la puerta, podía verse a Robin McGilvray sirviendo lo que Brianna suponía que era whisky para un selecto grupo de amigos. «Supongo que ya se habrá encargado de eso él mismo», respondió Roger secamente, y se alejó de ella, abriéndose paso a través del cordial grupo junto al fuego. Luego desapareció en la oscuridad, pero Brianna vio entonces que la puerta de la tienda se abría y que la silueta de Roger se recortaba un poco contra el resplandor procedente del interior, y su cuerpo alto bloqueaba la luz antes de entrar. «Quiero beber, mamá». Jamie estaba retorciéndose como un renacuajo, tratando de bajar de sus brazos. Ella lo dejó en el suelo y él salió disparado como un rayo, casi haciendo tropezar a una mujer corpulenta con un plato de buñuelos de maíz. El aroma de los humeantes buñuelos le recordó a Brianna que no había cenado, de modo que siguió a Jamie hasta la mesa de la comida, donde Lizzie, en su papel de casi hija de la casa, le sirvió una ración importante de chucrut, salchichas, huevos ahumados y algo que contenía maíz y calabaza. «¿Dónde está tu novio, Lizzie?», preguntó en tono burlón. «¿No deberías estar besuqueándote con él?» «¿Mi novio?». Lizzie puso la expresión de alguien que recuerda algún asunto de cierto interés general, pero sin ninguna importancia inmediata. «¿Te refieres a Manfred? Él está por allí». Entornó los ojos contra la causa del resplandor de la hoguera, y luego señaló un punto con el cucharón. Manfred McGilvray, su prometido, estaba con 3 o 4 jóvenes más, todos con los brazos entrelazados, balanceándose hacia un lado y hacia el otro, al mismo tiempo que cantaban algo en alemán. Parecía que le costaba acordarse de la letra, puesto que cada verso se disolvía en risitas, acusaciones y empujones. «Toma, Jackson»,
Esto quiere decir cariño, creo, en alemán, explicó Lizzie agachándose para darle a Jamie un pedacito de salchicha. Él tragó el bocado como una foca hambrienta y masticó con mucho trabajo. Después murmuró: «Quiero beber», y se alejó en la noche. «Jem». Brianna comenzó a seguirlo, pero se lo impidió un grupo de gente que se acercaba a la mesa. «Ah, no te preocupes por él», la tranquilizó Lizzie. «Todos saben quién es, no le pasará nada malo». Brianna lo habría seguido de todas maneras, de no haber sido porque vio una pequeña cabeza rubia que aparecía junto a Jem. Germain, su amigo del alma. Germain era 2 años mayor y tenía un conocimiento del mundo muy superior al común para un chico de 5 años, gracias, en parte, a la educación que había recibido de su padre. Brianna esperaba que no estuviera registrando bolsillos entre la gente, y pensó que más tarde tendría que cachearlo en busca de material de contrabando. Germain tenía a Jem firmemente cogido de la mano, y Brianna se dejó convencer para sentarse con Lizzie, Inga y Hilda sobre los fardos de paja que había colocado un poco más lejos del fuego. «¿Y dónde está tu cariñito entonces?», bromeó Hilda. «¿Tu gran demonio negro y apuesto?» «Ah, ¿mi marido?», preguntó Brianna imitando a Lizzie, y todas soltaron carcajadas, no demasiado apropiadas para unas damas. Al parecer, la cerveza llevaba un buen rato circulando. «Está consolando a Ronnie», explicó, haciendo un gesto hacia el oscuro taller del tonelero. «¿Vuestra madre está disgustada con la elección de Senga?» «Oh, sí», dijo Inga, poniendo los ojos en blanco de manera muy expresiva. «Deberías haber visto discutir. A ella y a Senga. No dejaban de gritar. Papá se fue de pesca y no regresó hasta 3 días más tarde». Brianna agachó la cabeza para ocultar una sonrisa. Robin McGilvray quería tener una vida tranquila, algo improbable en compañía de su esposa y de sus hijas. «Ah, bueno», arguyó Hilda de forma filosófica, reclinándose un poco para aliviar el peso de su primer embarazo, ya muy avanzado. En realidad, May Motter no podía decir mucho. Después de todo, Heinrich es hijo de su propio primo, aunque sea pobre. «Pero joven», añadió Inga con sentido práctico. «Papá dice que Heinrich tiene tiempo de hacerse rico». Ronnie Sinclair no era precisamente rico, y además tenía 30 años más que Senga. Por otra parte, era el propietario de su propio taller y de la mitad de la casa en la que vivían él y los McGilvray, y era evidente que Ute había conseguido que sus 2 hijas mayores formaran sólidos matrimonios con hombres que tenían propiedades. Había visto la evidente ventaja de unir a Senga con Ronnie. «Me doy cuenta de que puede ser una situación incómoda», comentó Brianna con tacto. «Ronnie seguirá viviendo con vuestra familia después de...», señaló la pareja comprometida. Los enamorados metían bocados de tarta en la boca del otro. «Yo», exclamó Hilda poniendo los ojos en blanco, «estoy muy contenta de no vivir aquí». Inga expresó su acuerdo asintiendo vigorosamente, pero añadió: «Bueno, pero Muti no es de las que lloran sobre la leche derramada. Está buscando esposa a Ronnie. Obsérvala». Hizo un gesto en dirección a la mesa de la comida, donde Ute estaba charlando y sonriendo con un grupo de mujeres alemanas. «¿A quién crees que habrá escogido?», le preguntó a su hermana, entornando los ojos mientras estudiaba cómo actuaba su madre. «¿A la menudita Gretchen? ¿O quizás a la prima de tu Archie? ¿La visca Seona?». Hilda, que estaba casada con un escocés del condado de Surrey, negó con la cabeza. «Querrá una chica alemana», objetó, «porque estará pensando en lo que ocurriría si Ronnie muere y su esposa se casa de nuevo. Si es una chica alemana, es más probable que mamá pueda convencerla de que vuelva a casarse con alguno de sus sobrinos o primos. Así conserva la propiedad en la familia. ¿No te parece?». Brianna escuchaba fascinada mientras las chicas discutían la situación, y se preguntó si Ronnie Sinclair tendría idea de que su destino estaba decidiéndose allí de forma tan pragmática. Aunque él llevaba más de 1 año viviendo con los McGilvray, ya debía de conocer los métodos de Ute. Brianna le agradeció en silencio a Dios que no estuviera obligada a vivir en la misma casa que la formidable Frau McGilvray,
y buscó con la mirada a Lizzie, sintiendo una punzada de simpatía por su otrora esclava. Ella sí viviría con Uti un año más tarde, cuando su matrimonio con Manfred se consumara. Al oír el nombre de Wemyss, volvió a la conversación que tenía lugar a su alrededor, solo para descubrir que las chicas no estaban hablando de Lizzie, sino de su padre. La tía Gertrude, dijo Hilda, y eructó suavemente llevándose el puño a la boca. Ella también es viuda, sería ideal para él. La tía Gertrude acabaría con el pequeño señor Wemyss en un año, aseguró Inga riendo. Ella lo dobla en tamaño. Suponiendo que no lo cansara hasta matarlo, un día se volvería en la cama dormida y lo aplastaría. Hilda se llevó ambas manos a la boca, pero no porque estuviera escandalizada, sino para ahogar sus carcajadas. A Brianna se le ocurrió que ella también se había pasado con la cerveza. Llevaba el gorro torcido y su rostro pálido estaba sonrojado, incluso la luz de la hoguera. Sí, bueno, no creo que a él le preocupe mucho eso, ¿lo veis? Hilda señaló más allá de un grupo de personas que bebían cerveza, y Brianna no tuvo dificultad en distinguir la cabeza del señor Wemyss, con el cabello blanco y suelto como el de su hija. Mantenía una animada conversación con una mujer corpulenta con delantal y gorro, que le daba un codazo en las costillas y comenzaba a reír. Pero justo mientras los observaba, Ute McGilvray comenzó a avanzar hacia ellos, seguida de una mujer alta y rubia, quien vacilaba un poco con las manos debajo de su mandil. ¿Quién es? Inga estiró el cuello como un ganso y su hermana escandalizada le dio un codazo. Las das, du alte Sieg. Mutti está mirándose aquí. Lizzie había comenzado a levantarse para espiar un poco más. ¿Quién? Preguntó de manera que sonó como una lechuza. Pero distrajo su atención cuando Manfred se dejó caer a su lado sobre la paja, sonriendo cordialmente. ¿Cómo va todo, Herschend? Preguntó, rodeándole la cintura con un brazo mientras trataba de besarla. ¿Quién es esa mujer, Freddy? Quiso saber Lizzie, esquivando su brazo con habilidad y señalando de manera discreta a la mujer rubia, que sonreía con timidez mientras Frau Ute se la presentaba al señor Wemyss. Manfred parpadeó balanceándose un poco sobre las rodillas, pero no tardó en responder. «Oh, es Fraulein Berrich, la armada del pastor Berrich». Inga y Hilda susurraron interesadas. Lizzie frunció el ceño, pero luego se relajó cuando vio a su padre inclinar la cabeza para dirigirse a la recién llegada. Fraulein Berrich era casi tan alta como Brianna. Bueno, eso explica por qué sigue siendo una Fraulein, pensó Brianna compasiva. El cabello de la mujer tenía hebras grises que sobresalían por debajo del gorro, y su cara era bastante vulgar, aunque había una serena dulzura en sus ojos. Ah, entonces es protestante, dijo Lizzie con un tono de desdén que dejaba claro que no se podía considerar a la Fraulein una potencial compañera para su padre. Cierto, pero a pesar de todo es una mujer agradable. Ven a bailar, Elizabeth. Era evidente que Manfred había perdido todo interés en el señor Wemyss, y la Fraulein tiró de Lizzie hasta que ella, protestando, se puso de pie y la empujó hacia el círculo de bailarines. Ella finalmente accedió a regañadientes, pero Brianna vio que cuando llegaron al baile, Lizzie reía por algo que Manfred había dicho, y que él estaba sonriéndole, mientras el resplandor del fuego brillaba en los apuestos rasgos de su cara. Hacían una bonita pareja, pensó. Al menos en apariencia, se veían mejor juntos que Senga y Heinrich. Un tipo alto, flacucho y de cara chupada. Inga y Hilda habían comenzado a discutir en alemán, permitiendo que Brianna se dedicara a comer con entusiasmo. Con el hambre que tenía le hubiera gustado casi cualquier cosa, pero el chucrut ácido y crujiente y las salchichas que casi reventaban de jugo y especias eran algo especial. Solo cuando rebañó lo que quedaba de jugo y aceite de su plato de madera con un trozo de pan de maíz, echó una mirada al taller del tonelero, pensando con sentimiento de culpa que tal vez tendría que haberle guardado un poco a Roger. Había sido muy amable de su parte preocuparse por el estado de ánimo del pobre Ronnie. Brianna sintió una oleada de orgullo y afecto por él,
Tal vez debería ir hasta allí a rescatarlo. Había dejado el plato y estaba arreglándose las faldas y las enaguas mientras se preparaba para llevar a cabo su plan, cuando se lo impidió un par de pequeñas figuras que zigzagueaban en la oscuridad. —¡Jem! —dijo ella alarmada—, ¿qué ocurre? Las llamas se reflejaban en el pelo de Jemmy como cobre recién acuñado, pero la cara debajo del cabello estaba pálida y sus ojos eran dos enormes charcos oscuros que la miraban fijamente. —¡Jemmy! Él la miró de forma inexpresiva. Dijo «¡Mamá!» con una voz débil y vacilante. Luego se sentó de pronto cuando sus piernas se derrumbaron como gomas elásticas. Brianna se percató de manera vaga de la presencia de Germain, balanceándose como un árbol joven en el viento, pero no tenía tiempo de prestarle atención. Cogió a Jemmy, le levantó la cabeza y lo sacudió un poco. «Jemmy, despierta. ¿Qué ocurre?» «Ese pequeño bribón está totalmente borracho», dijo una voz detrás de ella, en tono divertido. «¿Qué le ha dado?» Robin McGilvray, él mismo, como era obvio, bastante ebrio, se inclinó y dio un suave empujón a Jemmy, sin obtener más respuesta que una débil exclamación. Levantó un brazo del pequeño y luego lo soltó. El brazo cayó flojo como un fideo hervido. «Yo no le he dado nada», respondió ella mientras el pánico daba lugar a una irritación cada vez mayor, cuando descubrió que Jemmy solo estaba dormido, y su pequeño pecho se elevaba y descendía con un ritmo tranquilizador. «¡Germain!». Germain se había acurrucado hasta formar un pequeño montículo y estaba cantando Alouette para sí mismo, medio adormilado. Brianna se la había enseñado, era su canción favorita. «Germain, ¿qué le has dado de beber a Jemmy?» «Je te plumerer la tété». «Germain». Brianna lo agarró del hombro y él dejó de cantar, con un aspecto sorprendido al verlo. «¿Qué le has dado a Jemmy, Germain?» «Él tenía sed, madame», dijo Germain con una sonrisa de una dulzura arrebatadora. «Quería beber». Luego sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a oscilar hacia atrás, flojo como un pescado muerto. «¡Santo Dios!». Inga y Hilda parecían escandalizadas, pero Brianna no estaba de humor para preocuparse por sus sensibilidades. «¿Dónde demonios está Marsali?», preguntó. «No está aquí», contestó Inga, inclinándose hacia adelante para examinar a Germain. «Vino a casa con la pequeña Madeleine. Fergus se enderezó y miró vagamente a su alrededor. Bueno, lo he visto hace un rato». «¿Cuál es el problema?». La voz ronca a su espalda la sorprendió, y Brianna se volvió para encontrarse con la mirada socarrona de Roger. Su rostro no reflejaba su habitual firmeza, sino que parecía bastante relajado. «Tu hijo es un borracho», le informó. Luego olió el aliento de Roger. «Al parecer sigue los pasos de su padre», añadió con frialdad. Sin prestar atención a sus palabras, Roger se sentó a su lado y puso a Jemmy sobre sus piernas. Sosteniendo al niño entre las rodillas, le golpeó la mejilla con suavidad, pero de un modo insistente. «Hola, Meg», dijo en voz baja. «Hola, ¿te encuentras bien, verdad?». Como por arte de magia, los párpados de Jemmy se abrieron y el niño sonrió a Roger como en un sueño. «Hola, papá». Sin dejar de sonreír con beatitud, sus ojos se cerraron de nuevo, y Jemmy se relajó hasta quedar totalmente flojo y con la mejilla aplastada contra la rodilla de su padre. «Está bien», le dijo Roger a Brianna. «Bueno, me alegro», repuso ella no muy calmada. «¿Qué crees que han estado bebiendo? ¿Cerveza?». Roger se inclinó hacia adelante y olió los labios manchados de rojo de su hijo. «Aguardiente de cerezas, creo. Hay una cuba al otro lado del granero». «¡Por Dios!». Brianna jamás había probado el aguardiente de cerezas, pero la señora Buck le había enseñado cómo elaborarlo. «Toma el zumo de una fanega de cerezas, disuelva 10 kilos de azúcar en él. Luego viértalo en un barril de 180 litros y llénalo de whisky». «James se encuentra bien». Roger palmeó el brazo de su esposa. «¿Ese de ahí es Germain?». «Sí». Se inclinó hacia el otro niño para comprobar su estado, pero Germain estaba profundamente dormido y también sonreía en sueños. «Ese aguardiente de cerezas debe ser muy bueno». Roger rió.
Es terrible, como un jarabe para la tos muy fuerte, pero sí te diré que hace que estés muy alegre. ¿Tú has estado bebiendo eso? Brianna lo examinó de cerca, pero los labios de Roger parecían tener el olor de siempre. Claro que no, se inclinó hacia ella para besarla y demostrárselo. Supongo que no pensarás que un escocés como Ronnie haría frente a sus problemas tomando aguardiente de cerezas, ¿verdad? Cuando hay whisky decente a mano. Cierto, intervino ella, dirigió la mirada hacia el taller del tonelero. El débil resplandor que proyectaba el fuego de la chimenea se había desvanecido, y el contorno de la puerta había desaparecido, lo que hacía que el edificio no fuera nada más que un apagado rectángulo de negrura frente a la oscura masa del bosque que se extendía más allá. ¿Cómo se encuentra Ronnie? Brianna miró a su alrededor, pero Inga y Hilda se habían marchado a ayudar a Frau Ute. Todas se encontraban apiñadas en torno a la mesa de la comida recogiendo las cosas. «Ah, Ronnie está bien», aseguró Roger. Levantó a Jamie de sus piernas y lo puso con cuidado a su lado, sobre el heno cerca de Germain. No estaba enamorado de Senga después de todo. Solamente sufre frustración sexual. No tiene el corazón roto. Bueno, si eso es todo, dijo Brianna con sequedad. No sufrirá durante mucho más tiempo. Me han dicho que Frau Ute ya se está encargando de eso. Sí, ya le he dicho que le encontrará una esposa. Él se lo está tomando todo con mucha filosofía, por decirlo de alguna manera, aunque sigue apestando a lujuria, añadió al tiempo que arrugaba la nariz. ¡Puaj! ¿No quieres algo de comer? Lanzó una mirada a los chiquillos mientras se ponía de pie. Será mejor que te traiga algo antes de que Ute y las chicas se lo lleven todo. De repente Roger lanzó un enorme bostezo. No, estoy bien así, parpadeó, sonriendo con cara soñolienta. Iré a explicarle a Fergus dónde está Germain y tal vez coja algo para comer en el camino. Palmeó el hombro de su esposa, luego se incorporó, balanceándose un poco, y empezó a caminar en dirección al fuego. Ella volvió a mirar a los niños. Ambos respiraban profundamente y con regularidad, dormidos como un tronco. Con un suspiro, los acercó el uno al otro y formó una pila de heno a su alrededor, y los cubrió con su capa. A pesar de que el invierno ya había acabado, había refrescado, pero no se percibía sensación de escarcha en el aire. Aunque la fiesta todavía continuaba, había pasado una etapa más tranquila. El baile había terminado y la multitud se había dividido en grupos más pequeños. Los hombres estaban reunidos en un círculo alrededor del fuego, encendiendo sus pipas, y los más jóvenes habían desaparecido. Por todas partes las familias se preparaban para pasar la noche, formando pequeños refugios en el heno, algunas en la casa y otras en el granero. De alguna parte de detrás de la casa llegaba el sonido de una guitarra y una voz que cantaba una tonada lenta y nostálgica. De pronto Brianna sintió deseo de volver a escuchar la voz de Roger de antes, caudalosa y tierna. De todas formas, al pensar en ello, advirtió algo. Su voz sonaba mucho mejor cuando regresó de consolar a Ronnie. Seguía siendo ronca y con apenas una sombra de su antigua resonancia, pero salió con facilidad, sin ese tono ahogado. ¿Era posible que el alcohol relajara las cuerdas vocales? Lo más probable era simplemente que lo relajaba a él, disipando alguno de sus complejos sobre la manera en que sonaba. Era bueno saberlo. Su madre opinaba que su voz mejoraría si él la ejercitaba, si practicaba con ella, pero a Roger le avergonzaba usarla, y le molestaba el dolor, ya fuera el que le causaba la sensación real de hablar o la diferencia con respecto a la forma en que sonaba antes. Entonces tal vez yo también prepare un poco de aguardiente de cerezas, dijo Brianna en voz alta. Luego contempló las dos pequeñas siluetas que dormían en el heno y pensó en la idea de despertar a la mañana siguiente junto a 3 personas con resaca. Bueno, tal vez no. Juntó heno suficiente como para hacer una almohada, extendió sobre él su pañuelo doblado. Se pasarían la mayor parte del día siguiente quitándose el heno de la ropa. Y se acostó, acurrucado su cuerpo alrededor del desdén. Si cualquiera de los niños agitaba o vomitaba mientras dormía, ella se daría cuenta y se despertaría. La hoguera se había apagado. Apenas un borde irregular de las llamas ardía sobre las brasas resplandecientes,
y casi todos los faroles ubicados alrededor del patio también habían dejado de alumbrar o se habían apagado para ahorrar. La guitarra y el canto habían cesado. Sin luz ni ruido que la mantuvieran a raya, la noche extendió sus alas de frío silencio sobre la montaña. Las estrellas brillaban en lo alto, pero eran puntitos a miles de años luz de distancia. Brianna cerró los ojos frente a la inmensidad de la noche, inclinándose para posar los labios en la cabeza de Jem, acurrucándose en torno a su calor. Trató de prepararse para el sueño, pero sin las distracciones de la compañía y con el intenso olor a madera quemada en el aire, los recuerdos la dominaron, y sus habituales oraciones y bendiciones se convirtieron en ruegos de misericordia y protección. Hizo alejar de mí a mis hermanos y a mis conocidos. Como extraños se apartaron de mí, mis parientes me fallaron y mis conocidos se olvidaron de mí. No os olvidaré, dijo silenciosamente a los muertos. Parecía algo tan patético de decir, tan insignificante e inútil, pero sin embargo era lo único que podía pronunciar. Se estremeció un poco y agarró aún más fuerte a Jamie. Oyó un crujido repentino en el heno y Roger se deslizó a su lado. Se agitó un poco, extendiendo su mano sobre ella, y luego suspiró de alivio, al mismo tiempo que su cuerpo se relajaba pesadamente contra el de ella, y su brazo le rodeaba la cintura. «Ha sido un día muy largo, ¿verdad?» Ella gimió un poco para manifestar su acuerdo. Ahora que todo estaba en silencio, ya no había necesidad de hablar, vigilar o prestar atención, y cada fibra de sus músculos parecía a punto de disolverse en la fatiga. No había más que una delgada capa de heno entre ella y el frío y duro suelo, pero sentía que el sueño la acariciaba como las olas de la marea ascendiendo por una playa de arena, con un ritmo relajante e inexorable. «¿Has comido?» Brianna puso una mano sobre la pierna de Roger y él tensó el brazo como reflejo, acercándose a su cuerpo. «Sí, si crees que la cerveza es alimento, mucha gente lo piensa». Roger se echó a reír, generando una cálida niebla de lúpulo en su aliento. «Estoy bien». El calor de su cuerpo comenzaba a filtrarse a través de las capas de ropa que había entre ambos, dispersando el frío de la noche. Jem siempre emitía calor cuando se dormía. Tenerlo enroscado junto a ella era como coger una olla de terracota recién sacada del fuego. Pero Roger desprendía todavía más calor. Bueno, su madre siempre decía que una lámpara de alcohol calienta más que una de aceite. Brianna suspiró y se acurrucó contra su esposo, lo que hizo que se sintiera cálida y protegida. La fría inmensidad de la noche se había alejado, ahora que toda la familia estaba junta otra vez y a salvo. Roger estaba tarareando. Ella se dio cuenta de inmediato. No seguía ninguna melodía, pero sintió la vibración de su pecho, del pecho de su marido en su espalda. No quiso arriesgarse a que se detuviera, seguramente eso sería beneficioso para sus cuerdas vocales. Pero después de un momento, él se interrumpió. Con la esperanza de animarlo para que continuara, Brianna extendió el brazo hacia atrás y le acarició la pierna, ensayando un pequeño tarareo propio. Las manos de él se ahuecaron en torno a las nalgas de ella y la apretaron con fuerza. Dijo él, en lo que parecía una mezcla de invitación y satisfacción. Brianna no respondió, pero manifestó su discrepancia con un pequeño movimiento de su trasero. En condiciones normales, eso habría bastado para que él la soltara, y la soltó, pero solo con una mano, con la intención de deslizarla por su pierna, con el evidente objetivo de levantarle la falda. Ella movió el brazo hacia atrás y cogió con rapidez la mano errante, llevándosela adelante y poniéndosela sobre el pecho, como señal de que, aunque apreciaba la idea y bajo otras circunstancias estaría encantada de aceptar, justo en ese momento. Por lo general Roger entendía su lenguaje corporal a la perfección, pero era evidente que esa capacidad se había esfumado junto con el whisky. Eso de repente se le ocurrió que sencillamente no le importaba si quería o no. «Roger», sisió, pero su marido había empezado a tararear otra vez con un sonido que ahora estaba intercalado con ruidos graves, como los que hace una tetera
justo antes de hervir. Roger metió la mano entre las piernas de ella y le subió la falda, caliente contra la piel del muslo, avanzando con rapidez hacia arriba y hacia adentro. Jamie tosió, se revolvió en brazos de su madre, y ella intentó patear a Roger en la espinilla para desalentarlo. «Dios, eres hermosa», murmuró él contra la curva de su cuello. «Oh Dios, tan hermosa, tan hermosa, tan...». Las siguientes palabras fueron un balbuceo contra su piel, pero a Brianna le pareció que Roger había dicho resbaladiza. Mientras tanto, los dedos habían alcanzado su objetivo, y ella arqueó la espalda tratando de alejarse. «Roger», dijo manteniendo la voz baja, «Roger, hay gente aquí». Y un niño pequeño que roncaba y que, como el tope de una puerta, le impedía moverse. Él murmuró unas frases en las que solo podían distinguirse las palabras «oscuro» y «nadie verá nada». Y entonces la mano que la palpaba se retiró, solo para cogerle la falda y empezar a quitársela de en medio. Roger volvió a tararear y solo se detuvo un instante para murmurar te amo tanto. Yo también te amo», contestó ella, moviendo el brazo hacia atrás y tratando de agarrarle la mano. «Roger, basta». Él obedeció, pero de inmediato la rodeó con la mano y la cogió por los hombros. Después de un rápido empujón, Brianna quedó boca arriba contemplando las lejanas estrellas, que quedaron de inmediato cubiertas por la cabeza y los hombros de Roger, al subirse encima de ellas, revolviendo con impaciencia el heno y la ropa suelta. Jem estiró el brazo hacia atrás, hacia Jamie, que parecía que no había advertido la repentina desaparición de su respaldo, sino que seguía acurrucado en el heno como un erizo hibernando. Roger continuaba cantando, si es que se podía llamar así, o canturreando al menos, la letra de una canción escocesa muy subida de tono, acerca de un molinero acosado por una joven que quiere que le muela su maíz, a lo que él accede. Él la levantó sobre el costal y allí le molió el maíz, canturraba Roger con vehemencia en su oído, mientras su peso la aplastaba contra el suelo y las estrellas giraban intensamente en el cielo. Brianna había pensado que cuando él había dicho que Ronnie apestaba a lujuria, lo decía en sentido metafórico, pero ahora se daba cuenta de que no. La piel desnuda se encontró contra la piel desnuda, y luego más. Ella dejó de escapar un grito ahogado, él también. «¡Oh Dios!», dijo él. Hizo una breve pausa, paralizado durante un instante contra el cielo, sobre ella. Luego suspiró en un éxtasis de olor a whisky y comenzó a moverse con ella, tarareando. Estaba oscuro, gracias a Dios, aunque no lo suficiente. Los restos de la hoguera proyectaban un misterioso resplandor en su rostro y por un momento Roger se vio como aquel diablo huesudo, grande y negro que habían mencionado Inga. «Relájate y disfruta», pensó ella. El heno hacía muchísimo ruido, pero había otros ruidos similares cerca, y el sonido del viento que agitaba los árboles del valle casi bastaba para confundirlos a todos en una especie de silbido envolvente. Brianna había logrado reprimir su vergüenza y comenzaba a disfrutar de verdad, cuando Roger metió las manos debajo de ella, alzándola. «Rodéame con las piernas», susurró y le mordisqueó el lóbulo de la oreja. «Ponlas detrás de mi espalda y golpéame el culo con los talones». Impulsada en parte por la lujuria que se correspondía con la de él, y en parte por el deseo de aplastarlo como un acordeón y quitarle el aire, ella separó las piernas y las levantó, para luego cruzarlas como una tijera sobre la espalda de su marido. Roger dejó escapar un gemido extasiado y redobló sus esfuerzos. La lujuria estaba ganando. Brianna casi había olvidado dónde se encontraban. Sintiendo que su vida pendía de un hilo y fascinada por lo que ocurría, arqueó la espalda y se estremeció contra el calor de él, mientras el roce frío y eléctrico del viento nocturno le recorría los muslos y las nalgas desnudas en la oscuridad. Palpitando y gimiendo, Brianna se derritió contra el heno, con las piernas aún enroscadas alrededor de las caderas de Roger. Débil y relajada, dejó que su cabeza cayera a un lado y de manera lenta y lánguida abrió los ojos. Allí había alguien. Brianna vio un movimiento en la oscuridad y quedó paralizada. Era Fergus, que iba a buscar a su hijo. Oyó los murmullos de su voz
que hablaba en francés con Germain, y los suaves crujidos de sus pisadas en el heno alejándose. Permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, y las piernas todavía entrelazadas en el mismo sitio. Roger, mientras tanto, había alcanzado su propia relajación, con la cabeza colgando de manera que sus largos cabellos le rozaban la cara como telarañas en la oscuridad. Murmuró: «Te amo, Dios, te amo». Entonces descendió lenta y suavemente. Luego respiró «gracias» en su oído y cayó casi inconsciente sobre ella con una respiración pesada. «Ah», dijo Brianna mirando las plácidas estrellas, «de nada». Separó las piernas rígidas y con cierta dificultad consiguió desenredarse de Roger, tapar más o menos su cuerpo y el de su marido y regresar a un bienvenido anonimato en su refugio de heno, con Jamie a salvo entre ambos. «Oye», intervino de pronto, y Roger se agitó. ¿Qué clase de monstruo era Eiger? Él se echó a reír con un sonido grave y claro. Eiger era un bizcocho gigante, con cobertura de chocolate. Se abalanzaba sobre los otros monstruos y los asfixiaba con dulzura. Volvió a reír, soltó un hipido y se hundió en el heno. «Roger», llamó ella en voz baja un momento más tarde. No hubo respuesta, y Brianna estiró la mano por encima del cuerpo dormido de su hijo para posarla con dulzura sobre el brazo de Roger. «Canta para mí», susurró, aunque sabía que él ya no podía oírla. Bueno, terminó el capítulo 6, intenso y con un recorrido por todas las emociones. Me encantó el capítulo. Así que bueno, espero que a ustedes también. Les mando un beso a todas. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Y hasta pronto. Gracias por la oportunidad de compartir Outlander. Chao, chicas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Yo lo disfruté muchísimo. Sí, un hermoso capítulo. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por disfrutar junto conmigo este libro y esta historia. Un capítulo largo, pero bueno, se lo disfrutó un montón. Muchas gracias a todas. Les mando un beso grande. Que estén muy bien. Síganse cuidando. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias, chicas.